Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Génesis capítulo 3, quiero compartir con todos ustedes. No voy a leer todo porque todos saben desde la escuela dominical, los que somos lectores de la Biblia, pero voy a leer algunos versículos que hoy temprano estuvieron sonando en mi corazón. Y bueno, ya el título ya es medio deprimente, dice la desobediencia del hombre. Dice el versículo 1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, no sé por qué razón se encontró solo con Eva, o en esta oportunidad conversando con Eva. La pregunta le dice así, la serpiente, lógicamente, posesionada por el diablo, Lucifer, Satanás, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? La pregunta. La respuesta de la mujer, Eva, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Casi que Dios no dijo que no lo toquen, Dios dijo que no lo coman simplemente. Pero ella le agregó algo, como siempre tenemos esa costumbre los humanos, de agregarle un poquito más a algo. Sigue este diálogo entre la serpiente, el diablo, y Eva, la primer mujer. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán, y ahí es donde quiero enfocarme en esta palabra, abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El versículo 9, cuando menciona esta frase, ¿dónde estás tú? Automáticamente tenemos que pensar que Dios, siendo con uno de los atributos que tiene, omnisciente, o sea, conociendo todas las cosas, no es que no sabe dónde está Adán ni dónde está Eva, simplemente está diciendo dónde estás tú, con el fin de darle la oportunidad al hombre de poder salir y reconocerse que había fallado, había desobedecido a Dios. Versículo 10 dice, él respondió y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? No, le dice que no tocase. Fíjese, hay muchas frases que tenemos que leer detenidamente y, bueno, hacer que sea parte de esta enseñanza. Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias del campo. Bueno, allí hay una serie de juicios para los que
fueron los medios por la cual se produjo lo que conocemos como la caída del hombre. Hay una parte en las dispensaciones que dice que esta es la dispensación de la inocencia. O sea, antes de la caída se conoce como la dispensación de la inocencia. ¿Por qué? Porque ellos eran inocentes, no necesitaban ropa para cubrir sus cuerpos, ni ningún otro elemento. Y no era que andaban desnudos literalmente como lo leemos en la Biblia. No, pensemos en algo también, porque muchas veces decimos andaban desnudos, pero lo que pasa que como la conciencia no estaba despierta o no le había sido abierta la conciencia, entonces bueno, ellos sí estaban desnudos, no se avergonzaban, ciertamente estaban en estado de inocencia, pero había algo que yo siempre resalto en esto. Era la luz de Dios. El Dios que lo había creado le había impartido la luz para ellos y ellos tenían la luz de Dios en sus cuerpos. O sea, la etérea luz de Dios, podemos decir, la que no se puede definir cómo emana, es la que ellos tienen impartido en sus cuerpos. Por esa es la razón que no se avergüenzan unos a otros, no simplemente porque miran su desnudez y están en estado de inocencia, sino porque hay un resplandor que sale de ellos, que alumbra sobre ellos y que cubre de alguna manera los cuerpos de ellos. Ahora, el problema fue que la luz se apagó cuando desobedecieron a Dios. Estaba todo bien mientras ellos estaban en obediencia. Mientras dependían de hacer como Dios les había indicado, entonces estaba todo bien. Mas cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces la luz, y en esto quiero enfocarme en estos minutos, la luz que estaba en sus cuerpos se apagó y la inocencia se les fue y se avergonzaban unos a otros por el estado de no tener nada en el cuerpo y descubrieron que estaban desnudos. Hemos leído los versículos que se confeccionaron con hojas de higuera ciertas clases de delantales para cubrirse. Ahora, esto no iba a durar mucho porque mientras las hojas estaban en estados de verdor o de todavía, como que decimos que todavía las hojas tenían la vida o la savia o el verdor, vuelvo a ser reiterativo con esta frase, de la planta, de la rama, todavía podía servir, tanto para cubrirse como para andar unos días. Mas los días iban a ir pasando y las hojas de la higuera iban a necesitar estar dependiendo de las ramas y del árbol para seguir con ese verde, con esa pequeña vida, y se iban a secar. Y lógicamente, al secarse se iba a deshacer aquella hoja, y cuando eso sucedía, tenían que volver a confeccionar otra. O sea, iban a estar cada 2 o 3 días cambiando literalmente de hojas para volver a cubrirse la desnudez de su cuerpo. Pensemos en algo, esto significa o tiene un significado espiritual. Estas hojas de higuera simbolizan la justicia del hombre. Es el justificativo del hombre. Es cuando el hombre quiere razonar y decir que otro tiene la culpa y no se hace cargo
de su desobediencia. Porque comienza diciendo: a Dios oí tu voz en el huerto y temí porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y ahí comienza la justificación, a decir que Dios tenía la culpa de alguna manera, porque dice: la mujer que me diste como compañera, ella me insinuó, me dio. Yo no creo que Eva le haya obligado a Adán a comer del fruto que no tenían que comer. No creo tampoco que la serpiente, el diablo, Satanás, haya empujado con la fuerza la fruta para que Eva mordiera. No, ellos tomaron voluntariamente porque tenían esta cualidad o este atributo que Dios le había dado: el libre albedrío, la libre voluntad de escoger, de decir sí o decir no. Entonces, cuando decimos que las hojas de la higuera simbolizan la justicia humana o la justificación humana, nos damos cuenta que ellos, su justicia iba a ser muy perecedera. Su respuesta a la situación del pecado, a la situación que estaban pasando, iba a ser muy, como decimos, muy light. No iba a tener la durabilidad que necesitaban. Se iban a estar constantemente sacando las hojas de los árboles para confeccionarse ropa. Uy, pobre huerto del Edén, no iba a quedar con una hoja, porque iban a estar fallando constantemente y haciendo constantemente, cada 2 o 3 días, por la falta y la necesidad de cubrirse, porque, vuelvo al origen de la palabra, la luz de Dios se apagó en ello, la luz que representa la presencia de Dios, la luz que representa que cubría sus vergüenzas, la luz de Dios que emanaba desde el rostro de Adán y de Eva, y por cierto de sus cuerpos, se había apagado por la desobediencia. Y ahora estaban en tiniebla. Ahora estaban con sus ojos espirituales abiertos. Ahora reconocían que necesitaban, porque la conciencia les daba a entender que estaban desnudos. Entonces dice la Biblia que Dios tuvo que hacer algo para salvar la situación del hombre. A continuación, los versículos que hemos leído. Dios da sentencia para la serpiente, sentencia para el hombre, para la mujer, sentencia a la tierra por causa de esta situación, y dice así los versículos casi finales de Génesis capítulo 3. Jehová, versículo 21, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Lógicamente, para hacer las túnicas de pieles debería sacrificar y matar a animales inocentes para poder cubrir al hombre y cubrir a la mujer. No había otra manera. O sea, vamos a pensar así: hay otros que tuvieron que pagar la culpa de ellos, la desobediencia de ellos. Algo tuvo que sustituir a ellos. Los animales fueron los sustitutos, y Dios, matando o sacrificando a ellos, quita las pieles de sus cuerpos para confeccionarle ropa, como dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya no iban a tener que depender de las hojas de la higuera, que por cierto simbolizan la justificación humana, que no iba a durar mucho,
que iba a quedar el huerto del Edén o los árboles sin las hojas necesarias. El problema iba a ser cuando llegara otoño, porque al caerse las hojas. Pero sin embargo, Dios soluciona el problema del hombre. ¿Cómo? De alguna manera hace que estos animales inocentes paguen por la desobediencia del hombre. Luego Dios les saca la piel de sus cuerpos y confecciona túnicas para Adán y para Eva que iban a durar mucho más, que iban a ser duraderas. Entonces, esto habla también espiritualmente, su significado tiene un perfil o apunta a decir que un día iba a venir alguien inocente, que por causa de ese inocente, los pecados de los hombres iban a ser pagados por él. ¿A quién? A la justicia divina. Y al él morir en forma expiatoria, él iba a ser el medio por la cual nosotros pudiéramos recibir nuevamente las vestiduras de Dios. Y si Cristo significa, estoy hablando de Cristo, la justicia de Dios, entonces quiere decir que nos tenemos que vestir de Cristo. Porque Él murió en el lugar de nosotros. Y por medio de su ropa, de su persona, de su vida, somos ahora vestidos con la justicia de Cristo. Ya no es nuestra justicia, ya no es nuestra justificación, nuestra eludida o como decimos algunas veces, zafamos con esto, pero ese zafar o esa justicia humana no dura, no perdura, se cae. Mas la justicia de Cristo, ella sí nos puede cubrir a nosotros y vuelve todo a la normalidad. Por eso digo que la luz de Dios se apagó en el cuerpo de ellos y al sentirse así, necesitaron preparar ropas para cubrir las vergüenzas de su desnudez. Otra de las cosas que vemos en estos pasajes es que Dios no es que no sabía dónde estaba Adán y Eva. Cuando dice ¿dónde estás tú?, Él estaba dando la oportunidad al hombre de poder venir y humillarse y pedirle perdón a Dios por haber desobedecido la voz del Señor. Sin embargo, echa la culpa para la mujer, le culpa a Dios diciendo la mujer que me diste. Eva dice la serpiente me engañó. Y la serpiente en ese momento ya no estaba poseída del demonio, como decimos vulgarmente. Entonces no le puede echar la culpa a nadie, porque si no seguramente hubiese echado la culpa a otro. Es como querer sacarnos la responsabilidad de encima. Adán se tenía que haber hecho cargo. Pero yo no culpo a Adán, porque en Adán estamos todos nosotros los seres humanos. Primer hombre formado por Dios. Alguna vez decimos, mirá si por culpa de de vuelta estamos echando la culpa a otro. En Adán estamos todos nosotros, la raza humana. Si en vez de Adán se hubiese llamado cualquiera de los nombres que nos identifican a nosotros, estaríamos en el mismo problema. Porque el hombre siempre quiere echar la culpa a otro. No se quiere hacer cargo. No quiere decir, Señor, yo fallé. Primero dejé a mi mujer sola. Porque alguna vez Adán parece que ahí hay una parte que apunta que la deja a Eva sola. O sea, nos preguntamos, analizando cada versículo de esta palabra, ¿y qué hacía Eva ahí sola? Hablando con la serpiente. Pensábamos, si hubiese estado Adán, capaz que hubiese dicho, no, acá hay algo raro, mujer. Pero Dios ya sabía de antemano, por eso, antes de la fundación del mundo,
La garantía ya estaba dada por el hombre porque Dios en su omnisciencia sabía que el hombre iba a fallar. Dios dijo, el hombre va a fallar porque este demonio le va a engañar, le va a lograr. Él no va a poder con la sutileza, con su fuerza. Por eso que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos enfrentar el mal. Pablo llegó a decir que el mal mora en nosotros, que hacemos el mal que no queremos y el bien que queremos hacer nos cuesta tanto. Y dice, culpándose a sí mismo, Pablo dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? O sea que para hacer lo bueno nos cuesta mucho y para hacer lo malo automáticamente nos sale. Pensemos en algo a nivel universal. Por ahí hay universidades para la formación de las distintas funciones y cosas que el hombre se ha desarrollado a través de los tiempos. Escuela para inventar cosas o perfeccionamiento sobre distintas actividades o profesiones. De acá salen los ingenieros, de acá salen los científicos, de acá salen, de esta escuela salen, bueno, póngale de la primaria, aprendiendo a leer y a escribir lo básico. La secundaria para la formación un poco más fuerte y más sólida, para ir a las universidades o a los lugares donde el perfeccionamiento será mejor. Algunos se jacta que salió de la universidad de allá y de acá. Yo estudié en tal parte, yo soy el doctor fulano, el doctor en letra, el doctor en medicina, y está bueno. Pensemos en algo. ¿Existen universidades para hacer lo malo? ¿Existen escuelas donde se va a enseñar cómo sacar un terrorista, cómo matar gente, cómo ser un profesional de ser un sicario? Acá usted se va a recibir de licenciado en mentira. Acá usted se va a recibir de sinvergüenza de primera categoría. No existe. Pero ¿y cómo que está todo el mal en el mundo? ¿Cómo que hay profesionales en lo que he nombrado? Es porque el mal mora en nosotros. Es porque el ser humano que rechaza a Cristo, la justicia de Cristo, la vestidura de Cristo, todavía sigue vistiéndose con su propia justicia. Todavía sigue zafando y echando la culpa a los otros. Todavía dice que el gobierno, que el vecino, que el intendente, que el gobernador, que el compañero de trabajo, que el patrón, que el jefe, que la mujer, que el hijo, que el nieto, y todos tienen la culpa y el hombre no se hace cargo de su propia culpa. Nos dicen, yo soy el culpable. Dios, perdóname. Adán podía haber hecho esto, podía haber salido y decir, Dios, te fallé. Dios, metí la pata, ¿qué hice? Dejé a Eva sola conversando con el diablo y todavía si eso fuera poco, vino y me insinuó y yo también acepté la insinuación de ella. No, ¿sabe qué le dice a Dios cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí, dice, porque la mujer que me diste. Así que hay algo que tenemos que hacer un paréntesis y pensar en esto. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Hagámonos cargo nosotros. Pensemos, si esto malo que yo hice no lo aprendí en ninguna escuela, ningún instituto, en ningún, lugar de enseñanza para lo malo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué las cárceles están llenas y abarrotadas de gente que llora y que dicen, no lo voy a hacer nunca más? Y que alguno todavía está planificando salir y hacer el doble del mal. Porque con su propia justicia no puede zafar del cáncer del pecado. No puede cubrirse. Su conciencia puede estar muerta
o cauterizada o muerta. Y hasta es una hazaña hacer lo malo. Pero sin embargo, podemos ser muy malos en la tierra. Pero un día tendremos que enfrentar el juicio de Dios. La justicia de Dios va a demandar que por nuestros pecados y por haber rechazado el único medio que podía salvarme, voy a ir a la eterna perdición. Y Dios no quiere esto. Dios quiere salvarnos. Dios quiere y ya se hizo cargo de nuestra situación. Dios dice: envía a mi hijo a morir inocentemente. Esto me recuerda el pasaje de los labradores malvados, que dice que un señor alquiló o arrendó un campo, una chacra, para unos labradores. Y al tiempo de la cosecha envió a su siervo a recibir la ganancia, y aquellos labradores malvados los corrieron. Le dijeron: ustedes no tienen nada que hacer acá. Luego envió otros y envió otros, y algunos los apedrearon, y algunos les dieron de palazo, y algunos los mataron. Entonces llega una oportunidad que el dueño dice: enviaré a mi hijo, quizás respeten a mi hijo, siendo el heredero, siendo mi hijo. Y lo envió a su hijo en una comitiva, y el hijo llega, y cuando ellos ven el hijo, dice: este es el heredero, vamos a matarlo. Entonces ya quedará para nosotros la tierra y todo. Y mataron al hijo. Y pensaron que ahora se quedaban con todo. Pero dice las Escrituras que aquel señor, dueño de aquel lugar, preparó un ejército y vinieron y tomaron justicias, porque no tuvieron ni respeto de su propio hijo. Hoy eso por ahí un lado apunta a Israel, que apedrearon y mataron a sus profetas y no quisieron escuchar nunca la voz de Dios, y que cuando vino el Hijo, Jesús, ellos lo mataron, pensando que de esa manera se podían quedar con todo. Pero atrás de todo lo que le pudo haber pasado a Jesús también estaba el propósito de Dios de salvar a la humanidad, de vestir a los que aceptaban o a los que aceptamos su justicia. Hoy la justicia de Cristo nos va a defender. La justicia de Cristo nos viste. La justicia de Dios en la persona de Cristo nos hace diferente. Nos hace personas, por ahí quizás no famosas, pero sí sencillas, humildes, honestas, sinceras, porque ya estamos vestidos con su justicia. Aquello que lo hemos aceptado, hemos cubierto la vergüenza de nuestro pasado, la vergüenza del ayer. Porque yo creo que, como Pablo el apóstol dijo, que todo su pasado él lo tenía como una basura, como algo que no servía, para adquirir cada día el conocimiento, nada más y nada menos que de la persona de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, vestirnos de Cristo. Por eso hay unas partes allí en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, que dice: vestidos de amor. ¿Qué es vestirse de amor? Es vestirse de Cristo, porque Cristo es amor. Debemos vestirnos de servicio, porque Cristo ha servido
Marcos 10:45 dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Cuando nos vestimos de Cristo, nos vestimos de la bondad de Él, del amor de Él, de su perdón, de su gracia. ¿Usted piensa que nosotros humanamente podemos perdonar la mínima ofensa que hagan contra nosotros? No, automáticamente hay un deseo de venganza. Por eso las peleas callejeras, algunas veces no se soportan un bocinazo, no se soportan un toque, un choque, una frenada de golpe, una adelantada. Estoy hablando porque estuve en Buenos Aires y estos días vimos cada cosa. Esos tumultos, esos días cortaron la avenida principal allá y fuego y lastimaron a policía. ¿Eso por qué sucede? ¿Sabe por qué sucede? Porque el hombre quiere vengarse. El hombre le miran feo y ya se enoja. Pero porque le falta ¿qué? La justicia de Cristo, la vestidura de Cristo, vestirnos de Cristo. ¿Y sabe dónde está el ropero o el lugar donde está la vestidura? En las Escrituras. Y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de bondad, de paciencia. Sobrellevando las cargas de los unos a los otros, perdonando como Cristo nos perdonó. Hoy no quiero perdonar a nadie. Quiero venganza y venganza y venganza. ¿Me faltará ropa de Cristo? Claro que sí. Ando como un desventurado, pobre y miserable en el mundo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. El que no tiene a Cristo no tiene nada. El que no tiene a Cristo es un miserable, por más dinero y renombre y fama que tenga. No voy a dar nombre porque sabemos. Pero quien pierde a Cristo, pierde todo. Porque su justicia no sirve. Su justicia le dura pocas horas, pocos minutos, pocos días. Es como si fuera, vamos a hacer una comparación, estamos en un juicio y estamos a punto de ser condenados a perpetua y de repente alguien dice así, el abogado, yo me hago cargo de él. Yo me hago cargo de esta situación. ¿Y cómo puede ser eso? Puede ser porque alguien va a sustituir mis faltas, mis errores, lo que he cometido. Alguien se hizo cargo en esta situación del pecado y es la persona de Cristo. Por eso no nos vamos a cansar de hablar de Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Vistámonos como cristianos, no tengamos solamente la religiosidad nomás como un manto por afuera, que mirá que parece que es una buena persona, y por dentro, ¿tiene a Cristo por dentro? ¿Vive de acuerdo a la palabra? ¿Está seguro de su salvación? ¿Está seguro del mañana? ¿El mañana de él o de ella está en las manos del Señor? Necesitamos vestirnos de Cristo, agarrarnos de Cristo. Cristo fue simbólicamente en este capítulo 3 de Génesis, estos animales, del versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Túnicas de piel y los vistió. Simboliza que esos animales pagaron el precio por el hombre. Murieron sin necesidad de haber cometido algo ellos mismos. Pero lo que pasa es que la justicia del hombre eran las hojas de la higuera que no iban a durar mucho. Dios viste al hombre, Dios viste a la primera pareja de humanos que pecaron. Dios confecciona las mejores ropas. Y Dios nos ama de tal manera
que no quiere que suframos, porque ya sufrió Cristo por nosotros. Vuelvo a ser reiterativo, fue necesario derramar sangre inocente para que de esa manera el hombre entendiera que sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Por eso que la Biblia está bien clara. La Biblia no se equivoca al decir que sin derramamiento de sangre alguien tiene que morir. La justicia divina reclama: todo el que pecare morirá. Entonces Adán y Eva tenían que morir. Dios podía haber hecho otro Adán, claro, más perfecto todavía. Dios podía haber hecho otra Eva, claro que sí. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, este pueblo yo estoy notando que te está agotando. Salí del medio, yo le destruyo a este pueblo y te doy otro pueblo para vos. Y Moisés dijo: no, Señor. No, ellos son tu pueblo. Como un intercesor, se puso en el medio. Le llegó a decir a Dios: si lo mata a ellos, borrame a mí de tu libro. Qué tremendo. Este es algo que se interpone entre nosotros y nuestro pecado, que nos condena, y la oportunidad que nos da Dios en el regalo de la vida eterna, que es Cristo Jesús. A Él sea la gloria en este momento. A Él sea la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en la persona del Señor Jesucristo. Una vez más, quiero decirte que mientras Cristo vivió en la tierra 33 años, nunca nadie lo pudo acusar de pecado. Él llegó a decir: yo soy la luz del mundo, porque la luz de Dios nunca se apagó en la persona de Cristo. Él era la bondad personificada, el amor expresado de Dios hacia la humanidad. O sea, la máxima expresión de su amor era la persona de Cristo. Por eso que el hombre no va a poder un día justificarse. Si no, yo soy salvo, Señor. Dios por ahí le pregunta a Dios un día: ¿y por qué crees que te tengo que dejar entrar en el cielo? El día que mueran. ¿Por qué crees que te tengo que dejar entrar en el cielo? Y no, va a haber muchos que van a decir: mirá, yo hice esto, hice aquello, ayudé a tanta gente, di de comer a cientos, creé fundaciones, hice hospitales, hice centros de rehabilitaciones, ayudé a la gente. Esas son obras que, por cierto, no son malas, pero que no podemos depender de eso para ser salvos. Por eso Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, el regalo de Dios. Es la gracia, el favor no merecido. No es de nosotros, o sea, no es que está en nosotros. Nosotros lo recibimos o lo rechazamos, el ser humano. No por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Mire, si fuera por obra, cuántas glorias o vanaglorias humanas existirían. No, Dios, me tenés que dejar un lugarcito acá en el cielo, en la parte más importante, porque yo hice esto o aquello. No, nadie va a poder eludir de aceptar o rechazar el regalo de la vida eterna. Quien acepta es salvo. Quien lo rechaza se pierde para siempre, no importa lo que haya hecho en esta tierra de bueno, entre comillas. Porque justamente la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. No sirve para nada. Tiene que ser desechada, tiene que ser lejos. La que sirve para estos casos es nada más y nada menos que la justicia de Cristo. Dios entregó a Cristo para que nuestras vestiduras
O sea, para entregarnos las vestiduras de la persona de Cristo y cubrirnos. A nosotros estamos cubiertos con su vestidura, su justicia, su amor, ciertamente en etapa de perfección en algunos. Uno dice, pero ¿qué está diciendo por esto? Si tiene un carácter de aquello. Y nosotros algunas veces no nos salta la cadena también. Porque estamos todos buenitos hasta que nos pisan el dedo chiquitito del pie. Somos todos, qué cara de ángel que tiene, qué cara de santo que tiene este. No, estamos en el camino de la perfección, en el camino de la santidad. Y ni hacemos el esfuerzo humano, porque no existe el esfuerzo humano para estas cosas. Es la persona de Cristo. Por eso cuando usted ve que está a punto de reventar de rabia, de bronca, algunos psicólogos dicen, y cuente hasta 10. Cuente hasta que algunos tienen que contar hasta 100 porque no se le pasa. Yo le diría un consejo. Cuando usted está a punto de ver que se va a desbordar, vaya a la oración y pídale a Cristo que le ayude a pasar ese momento. Y el Señor, que es bueno, no te va a dejar avergonzado. Un día seremos revestidos nuevamente, pero en nuestra habitación celestial. Un día seremos revestidos nuevamente para estar en su presencia para siempre. ¿Usted piensa que allá va a durar esta ropa? No, si carne ni sangre no hereda la vida eterna, no hereda el cielo. Algunas veces lo despedimos, los mejores trajes, los mejores vestidos a las mujeres, los hombres, a nuestros parientes, a los que amamos, a los que se anticiparon y se fueron. Pero con esa ropa no los vamos a encontrar allá, porque eso va a perecer en el sepulcro. Pero allá seremos revestidos con la vestidura celestial de Cristo, que será una restauración nuevamente de la luz que tenía Adán y Eva antes de pecar en ese estado de inocencia. Ahí estaremos cubiertos con la luz de Dios. Y caminaremos en calle de oro. Y veremos a los miles y miles. Y pasearemos por los jardines del cielo ante la multitud de niños y niños que están allá, esperando ese día glorioso donde todo será redimido, todo será vuelto a su estado original. Por eso no pierda la bendición de vestirse de Cristo. Si usted no conoce a Cristo, esta es la oportunidad. No del Cristo histórico, del que vamos a celebrar ahora en la Semana Santa, no, de un Cristo real, de un Cristo que escucha las oraciones, de un Cristo que es el compañero del día a día de cada ser humano que depende de Él. Del Cristo que primero rescató y pagó el precio por nuestra alma y que nos va dando el día a día las fuerzas para seguir batallando el día a día en este mundo. Y que estamos seguros que después de esta etapa, cuando pasemos a otra dimensión, también nos recibirá y le veremos tal cual Él es. Si usted es un cristiano que está luchando, no se desanime, no vuelva atrás. Por más que usted le haya fallado 1 y 1.000.000 más de veces al Señor, Él está ahí para perdonarte. Él te mira y te dice, si tan solamente dejaras un poquito tu orgullo, tu postura y me pidieras ayuda, yo te ayudaría. Ese es el Señor Jesucristo, que está con sus brazos extendidos para ayudarte y que te dice a través de esta palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera. El que te dice, estás así porque el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo vine para deshacer las obras del diablo y para vestirte con mi justicia.
Porque el hombre en pecado y la mujer en pecado es una vergüenza, no solamente para la sociedad, sino para el mundo espiritual. Pero vestido con la justicia de Cristo. Oh, es una bendición para los que le rodean, para el mundo espiritual. Los demonios no soportan ver una persona redimida, cambiada, que se haya vuelto a Cristo de todo corazón. Por eso que predicamos mensaje decisivo, palabra de Dios. Porque la única oportunidad es Cristo y no hay otro. Vistámonos cada día de Cristo. Llenemos cada día nuestra vida de la persona de Cristo. Permitamos que la fuerza, el amor de Cristo invada nuestro corazón y nuestra mente. No vas a necesitar para otra cosa, ni odio, ni venganza, ni placeres de esta vida, ni pornografía, nada. Todo eso es la vergüenza del pecado. Pero la justicia de Dios en la persona de Cristo, al hombre haber aceptado el regalo de la vida eterna, lo cubre, lo prepara, lo separa, lo aparta, lo va haciendo cada día más santo, más igual al Padre, más restaurada la imagen de Dios en su vida. Y es una bendición para otro, y es un problema para el diablo y los demonios, porque saben que esa persona sabe luchar y sabe cómo enseñarle a otro a ser libre por medio de la persona de Cristo. Oramos en este momento. Señor, te damos gracia. He predicado tu palabra, Señor, una vez más aquí en este lugar, en nuestros estudios, y creo en el poder de tu palabra. Esta palabra que nos habla, Señor, de que necesitamos vestirnos con las vestiduras de Cristo. Otra cosa no hay para nosotros. El ser humano anda dando vergüenza sin ti. Las religiones del mundo no pueden cubrir nuestra vergüenza, nuestra falta, nuestros pecados. El dinero, los placeres. Por lo contrario, muchas de estas cosas que menciono, Señor, nos llevan cada vez más a estar en un estado decadente, deprimente. Pero cuando el hombre aceptarte y vivir para ti como manda tu palabra, ahí tú actúas como un sustituto y comienzas a vestirlo y darle, Señor, la oportunidad de ser restaurada la imagen de Dios en esa persona. Gracias te damos. Toda la gloria es para ti, la honra es para ti. Bendice a los hermanos, los amigos, las personas que están del otro lado. Y también glorificamos tu nombre por esta oportunidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.